venezolana hubo un momento en que se le obligaba a los militares venezolanos a saludar. Permiso para hablar con usted, mi coronel, patria socialista o muerte venceremos. Ya tiene permiso, entonces hablaba. Se une a nuestra conversación y le damos la bienvenida a Antonio Rivera, director del periódico digital Nueva Cuba. Lo pueden ustedes ver en internet, nuevacuba.com. Y también ya ustedes conocen a José Hernández, jefe de información del semanario El Venezolano, semanario que sirve a la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Y agradecemos al diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, que continúa en directo desde Caracas participando de esta conversación. Ya en este segmento pues redondeamos con Carlos Eduardo, pero quisiera que ustedes, desde el punto de vista de la visión, del manejo de los cubanos, de todo lo que significa la identificación, el mundo militar, la seguridad de petróleos de Venezuela, es decir, la injerencia total que, como lo ha calificado el diputado Berrizbeitia, no es otra cosa que una traición a la patria. Tony. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este programa. Como cubano, pues siempre me he sentido solidario con la causa de las libertades en Venezuela, porque aunque era un muchacho, un niño, cuando en Cuba sufrimos la muerte de una república que con defecto era una república civilista, ahora ustedes los venezolanos han tenido que enfrentar una ofensiva constante por destruir todas las instituciones y la constitucionalidad, todo lo que ustedes habían hecho y logrado. Y por lo tanto estamos hermanados en un problema común. Eso es algo que es importante que nosotros, venezolanos y cubanos, tengamos presente. Pero esto tiene sus antecedentes, y antes de entrar con José y de continuar con el diputado Berrizbeitia, tú eres un periodista que entendemos que has investigado mucho del mundo militar cubano. Esto también pudo haber pasado en la época del primer gobierno de los sandinistas, que estaban llenos los nicaragüenses de presencia del aparato de seguridad cubano. Fíjate que incluso ya Chávez está cambiando hasta la nomenclatura de las cosas en Venezuela, ya tiene hasta el número de despacho. No sé si tenemos listo el video donde Chávez ya prácticamente utiliza la misma nomenclatura que utiliza Fidel y que utiliza el régimen de los hermanos. Lo tenemos, vamos a ver. Etcétera. Pero el diagnóstico final, yo estaba huyéndole. Yo sospechaba algo más grave, porque solo yo vivía lo que viví. ¿Sabes lo que me dijo Fidel una noche cuando yo le conté a Chávez? Cristo fue 3 días. Tú tienes con estos 4 meses yo aguantando esos dolores que él una vez estaba en el despacho 1. Íbamos a un acto, el día fue testigo y 2 o 3 compañeros. Y yo tuve que tirarme al piso. Al piso me tiré, agárrenme. Un dolor casi. Despacho 1. Lo que le falta a Chávez es tener un punto cero también allá en Caracas. Yo diría que nosotros tenemos que quizás aprovechar esta etapa, que quizás es el comienzo del post-chavismo. La etapa en que se ha anunciado su enfermedad, que yo sí tengo la convicción que él está enfermo seriamente, a pesar de que un exmandatario centroamericano ha dicho que se trata de una falacia y de una falsedad de Chávez, ¿no? Pero yo pienso que él está seriamente enfermo. No es que piensa, perdóname José, porque ya vamos a hablar contigo. Yo no creo que lo estés pensando, perdóname, no es que no le esté dando crédito a tu palabra. Es que tú tienes buenos datos que te llevan desde Cuba, Antonio. Tienes un datero desde Cuba que te dio el dato que el hombre está enfermo. Bueno, yo puedo decir que yo tengo esa convicción de que él está seriamente enfermo. Pero es importante que nosotros entendamos la fase en que está la situación de Venezuela. No me gusta hacer paralelos en la historia, ni símiles, porque cada situación tiene su diferencia. Su identidad tiene su... Pero en el caso específico de Venezuela, creo que la etapa es un poco más allá de la Francia aquella de Petén, que era Francia solo de nombre, incluso con una fuerza armada que lo que hacía era enforzar las políticas del régimen nazi, la dominación nazi, ¿no? Y de que Petén solamente era un gobierno, una prefectura, o sea, yo pienso que el control cubano es cada vez más eficaz, que estas noticias sobre el database, la misma situación del cable submarino, que lo dijimos en la Nueva Cuba desde el principio. Lo acaba de recordar el principal objetivo era que Cuba tuviese un acceso directo, ¿verdad?, a toda la data de Venezuela, al intercambio de información de Venezuela,
y no otra cosa que podamos haber vislumbrado. O sea que Cuba ha ido continuando estableciendo la arquitectura de su control, y esta es la necesidad que tiene Cuba de Venezuela, de explotar a Venezuela, de saquear a Venezuela, de vivir de sus recursos, ¿no? Cuanto más miramos a Cuba, que el 70-75% de los alimentos hay que adquirirlos en el extranjero, que Cuba no produce comida. Y se compran triangulados por Cuba. Ahora, lo que Cuba sí produce es la metodología más efectiva para el control poblacional de los regímenes como el que Fidel Castro modelaba. Ahora, le digo a los dos, no es solo presencia cubana. Vamos a ver este video y me gustaría, José, desde tu experiencia, porque esto se viene diciendo desde que Hugo Chávez era candidato, y también se lo vamos a consultar a Carlos Eduardo Berribeite, que está en Caracas y que los está viendo y escuchando a ustedes. Vamos a ver esto. Con Venezuela. Esta patria martirizada por el terrorismo no puede tener una política internacional claudicante frente al terrorismo. Si el gobierno, en su buen entendimiento con el presidente Chávez, encuentra un propósito de rectificación de Venezuela y los capturan a todos, yo seré el primero en aplaudir. Yo no aspiré a la presidencia de la República por el honor, la tranquilidad y el placer de ser expresidente. Venezuela está cercada, José, porque tiene a Cuba adentro y a la guerrilla que entra y sale, y decía el presidente Uribe esta semana que la frontera colombo-venezolana es una suerte de Cuba expansionista. Hay varias cosas que están pasando, y hay una cosa que se nos está pasando también a nosotros. Nosotros hemos recibido 2 trabajos de encuestas últimamente, uno de Data Analysis, quien vino el presidente a dar una conferencia aquí, que nos dijo muy claramente que el peor escenario posible de las elecciones del 2012 es que ganara el chavismo sin Chávez. Es el peor escenario. Y la gente dice que eso, y la gente decía, no, pero eso es imposible, eso no existe. Él dice, él lo dijo, eso existe. Y ya está contando en las encuestas, ya aparece el número en las encuestas. Y por si no lo entienden, ellos cuentan con y nosotros le dijimos, pero ¿cómo se va a corregir? Si Chávez no está, no tiene quien los corrija. No, ellos tienen a los cubanos. Los cubanos son los que lo van a corregir. Los cubanos son los que le van a poner, los cubanos, el gobierno cubano, son los que le van a poner las reglas o no, donde van a ir, qué es lo que van a hacer. Después hubo una encuesta de Interlace, no sé si tú la recibiste. Sí, la manejamos en este programa la semana pasada. Esa encuesta de Interlace dice que Elías Agua, que por cierto es el más cubano de todos los que están en el paquete. Por eso, a pesar de su ineficiencia, sigue siendo vicepresidente y sigue estando un tipo que no era unos juegos deportivos nacionales, internacionales, borracho. El tipo borracho dio el discurso. Entonces, ese tipo es el que aparece en esas encuestas andando. Yo quiero que vamos a continuar hablando de este tema, pero tenemos a Carlos Eduardo Berribeite, directo desde Caracas, y nos gustaría su posición como parlamentario venezolano con relación a, primero, estas declaraciones del presidente Uribe, la captura de alias el médico, y esta declaración que habla de una frontera que es una suerte de Cuba expansionista donde la guerrilla se pasea como le da la gana. Carlos Eduardo. No, vamos a acordarnos de cuando el presidente en la Asamblea Nacional dijo que Venezuela limitaba no con Colombia, sino con la FARC. Lo dijo él mismo, el presidente de la República. Lo que pasa es que después que vino el cambio de presidente en Colombia, el problema del presidente Santos es el problema económico, ¿no? Ha logrado pues que la balanza de pagos se estabilice en más de 5.000 millones de dólares para este año en compras de Venezuela en el intercambio comercial con Colombia. Pero no hay ninguna duda de que en Venezuela la FARC y los grupos estos guerrilleros, no solamente de Colombia, sino también gente del Medio Oriente, estén en Venezuela amparados con el presidente. Ahora, Carlos Eduardo, esa situación del presidente Santos siendo un poco más mano suave con el presidente venezolano Hugo Chávez, por razones de lo económico, le está costando su separación del presidente Uribe, su distanciamiento con el presidente Uribe y el libertinaje de la guerrilla para moverse como quiera. Fíjese lo que le contestó Santos a la declaración del presidente Uribe. Vamos a escucharla y a verla. ¿Usted quiso decir? Esta nueva relación con Venezuela tiene muchos enemigos, y enemigos que quieren que esa nueva relación se dañe. Yo voy a hacer lo posible para que no se dañe, porque es lo que le conviene al pueblo colombiano. Pelear es muy fácil, insultarse es muy fácil. Mantener una relación difícil como la que hemos mantenido el presidente Chávez y yo es
Es lo complicado y vamos a hacer lo posible para que eso se mantenga, porque eso es lo que le conviene al pueblo colombiano. En este último año hemos ganado en todos los frentes. Ahí tiene, esa es la nueva relación de los dos buenos mejores amigos, a pesar de que signifique la libertad, porque cuando entrega Venezuela guerrillero a Colombia, le entrega, por llamarlo de alguna forma, guerrillero de medio pelo, no le entregó a Granda, al otro, al jefe del ELN, ni a ninguno de los comandantes que se paseaban por Venezuela según las propias denuncias que vienen desde Colombia, Carlos Eduardo. Sí, y en la última estrofa de esas palabras de Santos dijo lo que le viene a Colombia, pero a Venezuela no le conviene que el presidente Santos siga siendo blandengue con la frontera. Se ha venido, se ha desplazado la guerrilla a Colombia, ¿no? Venezuela tiene un promedio, para que los oyentes lo sepan, y todos los años tienen algún tipo de vinculación con Venezuela, de más de 150 secuestros express en lo que es entre Carabobo, Aragua y Caracas diariamente. La delincuencia está desatada, los grupos armados están en Venezuela. Sí, eso no hay ninguna duda. Repito, el mismo presidente de la República, en la sede de la Asamblea Nacional, en cadena, dijo que el gobierno de él no limitaba con Colombia, sino con la FARC. Imagínate lo que significa eso, ¿no? Bien, muchas gracias, Carlos Eduardo, por este tiempo. Gracias por tu presencia en el programa y vamos a estar consultándote en programas futuros sobre otros temas que maneja, como por ejemplo la chequera que el presidente Chávez usa para sus cosas personales y le pide al pueblo que hay que ser austero y que hay que ahorrar y que puede vivir en un rancho dignamente mientras él se da vida de rey. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. La chequera que ahora... Bien, amigos, será el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, diputado del Partido Proyecto Venezuela por el Estado Carabobo a la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, al regreso continuamos esta conversación con Antonio Rivera, con José Hernández, la conformación de un Estado Mayor venezolano cubano para atender la salud de Chávez. Por cierto, el presidente quiere mantener oculta la identidad de su equipo médico. ¿Cuánto tiempo logrará mantenerla oculta? Y en nuestro reporte confidencial, como les decía, acaba de llegar a Venezuela un modernísimo equipo médico utilizado por estrellas como Michael Jackson, personalidades como el Papa Juan Pablo II. Les cuento más adelante de qué se trata aquí en Venezuela, Reporte Confidencial.